Bienvenidos a todos. Hoy con el doctor Gustavo Salle de Uruguay, en el cual le voy a agradecer eternamente eh, los, no voy a decir una mala palabra, ¿no? Pero vamos a decir la impronta que tuvo siempre para hacerle frente a todo lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. Gracias a ti, Tati. Un abrazo fuerte para ti, para la familia y para toda la gente que te sigue, que sé que es mucha. Así que un placer estar contigo, un privilegio. Bueno, no vamos a pasar tirándonos flores porque el privilegio siempre va a ser mío. Desde acá le mandamos un abrazo muy grande a Nicole, tu compañera, tu hija, tu bella hija que heredó ese potencial que tenés vos y que puedes llevarlo gracias a la vida a todas partes, ¿no? Lo cual hoy día no es poco. Gustavo, desde el punto de vista digamos, geopolítico, político, desde Uruguay. Voy a hacer una salvedad, porque viste que está un poco como que no se puede opinar. Pareciera que las personas que viven en otros países no pueden opinar del nuestro, nosotros no podríamos opinar de Uruguay, ni de Brasil, ni de Chile, ni de nada. Parece que hay como una susceptibilidad extrema en donde yo particularmente lo veo como fanatismo extremo y una polarización de la cual nunca vi con el paso del tiempo ni me han contado qué ha sucedido, ¿no? Así que, ¿cómo ves mi país? ¿Cómo ves la relación con el tuyo? ¿Cómo ves las cuestiones que están llevándose a cabo en las llamadas políticas públicas que desgraciadamente terminan recayendo en los inocentes, en los indefensos, que son los niños, los que no deciden? Porque es así, ¿no? Va, perdón, di Es, una, es una... así, es así, Tati. Tu pregunta es muy oportuna A y ver, te voy a contar una situación interna del Parlamento. El otro día fui a una reunión interpartidaria. Allí se reúnen los coordinadores de los cuatro partidos con representación parlamentaria, bajo la presidencia del presidente de la Cámara, y un coordinador de un partido importante del Uruguay, un poco en broma, un poco en serio, me dijo: ¿nos querés meter en una guerra con Argentina? apá, A propósito de lo que tú estabas diciendo, ¿vos te olvidás que sos representante nacional? ¿Vos te olvidás que representás una cuota parte del Parlamento uruguayo? Ello va en consonancia con tu introducción en el sentido de la fragmentación, compartimentación de los análisis políticos. Por otro lado, escuchamos permanentemente a los mismos políticos hablar de la globalización, ujú. de la interdependencia. Por otro lado, vemos cómo las agendas nacionales en realidad son una gran parodia y lo que hay son agendas plutocráticas internacionales. Vemos además las grandes interferencias a nivel mundial de las potencias con respecto a los países más chicos, más débiles, periféricos. Por otra parte, sabemos que estrategias nacionales pueden tener influencias regionales y así vemos una cantidad de instrumentos internacionales de cooperación, de injerencia. Entonces, yo voy a seguir siendo fiel a mi línea de conducta, la que me dicta mi conciencia. Hay una hegemonía plutocrática internacional, hay títeres que gobiernan y esos títeres que gobiernan entonces proyectan sus consecuencias no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional e internacional.
Y como político y como analista geopolítico, entonces jamás voy a renunciar a hacer un análisis del país que se me ocurra que tenga que hacer un análisis. Punto. Tal vez, Tati, en función de lo que indudablemente fue un tirón de orejas institucional, tenga que ser un poquito más diplomático en la adjetivación. Sí, te tengo que decir que sí, porque evidentemente hubo una intencionalidad política en un tirón de orejas. Ojo que no sos un ciudadano común, ojo que sos un parlamentario, ojo que estás en el radar de la embajada de los otros países, de los embajadores de los otros países, y que por lo tanto es necesario que me adecue a, a este nuevo rol que tengo, lo cual no va a significar que me calle la boca. Veo la situación de Argentina, y primero quiero decir que la de Uruguay es catastrófica. Tenemos declaraciones explícitas de una suerte de país parcialmente Estado fallido. Digo, para que no piensen que lo que voy a referir respecto a Argentina lo hago con un aire de superioridad o como diciendo, mi país está en una mejor situación. No, No, no. no. En segundo lugar, lo hago desde el sentimiento fraterno. Siempre lo aclaro. Considero al pueblo argentino un pueblo hermano, sin lugar a ninguna duda. Considero que geopolíticamente, además, estamos en la misma situación. Somos colonia. Efectivamente, Somos colonia. somos colonia. Exacto. Dependencia. Dependencia casi total y absoluta. Somos una colonia, además, somos colonia despreciadas. ¿Mm? Somos colonia donde las casas matrices nos miran por encima del hombro, como diciendo, ustedes nos tienen que servir. La- Así, las tal cual. políticas de ustedes están al servicio de nuestros intereses. Y los intereses de ellos no son los intereses del pueblo norteamericano, no son los intereses del pueblo británico, no son los intereses del pueblo francés, por ejemplo. Son los intereses de la élite, que tendrá componente norteamericano, tendrá componente francés, como tendrá componente árabe o como tendrá componente chino, que de hecho lo tiene. Sin duda. Porque además no caigamos en el error de percibir la teatralización internacional, la teatralización de los conflictos internacionales con intereses nacionales. No, me voy a explicar. ¿Hay muertos en Ucrania? Por supuesto que hay muertos en Supuesto, Ucrania. ¿Hubo muertos en la guerra de las Malvinas? Por supuesto que hubo supuesto. muertos en la guerra de las Malvinas. Eso no es en realidad más que el costo humano que la cleptocorporatocracia le hace pagar a la humanidad por sus teatralizaciones, que tienen una cuota de realidad que a la élite le importa un bledo, que a la élite le importa un bledo. Al contrario, forma parte de darle mayor veracidad a la teatralización. Pero lo que sí es una teatralización son los enfrentamientos entre Estados, como que fueran enfrentamientos que significan confrontación a nivel del hegemón, de la élite. No, Sí. no. Entonces, esto es muy importante. Lo vemos a lo largo de la historia. Murieron franceses, murieron rusos, murieron alemanes, bueno, de todos los países en la Segunda Guerra Mundial. Pero arriba, pero arriba, cambiaban figuritas, hacían negocios. El Banco Internacional de Pago financiaba el Tercer Reich, la Casa Rothschild, Sin al duda. mismo tiempo que después se preocupó de la fundación del Estado de Israel,
primero bancó a las SS, a la Luftwaffe de Hitler. Tal cual. Ese es el grado de manipulación perversa, criminal, que realiza la élite sobre la humanidad. Si no entendemos eso, no entendemos nada. Si los analistas geopolíticos no miran la realidad en clave cleptocorporatocracia, sus análisis serán desastrosos. Muchas veces son exprofeso. Sí, sin Hay duda. analistas geopolíticos y muchísimos comprados para profundizar la creencia en la humanidad de la teatralización. Bueno, Esa a no es vos nuestra función. te retaron, digamos, o sea, te marcaron como cuidado con la adjetivación, pero esta que utilizaste ahora creo que le va en un muy buen lugar, o sea, la pusiste justamente en el centro de la escena. Y no quiero correrme de lo que estabas comentando, porque te quiero hacer una pregunta, justo nombraste algo de los bancos y... yo soy una ciudadana común y corriente, lo que sí, como con el paso del tiempo ya me fuiste conociendo, Gustavo, me gusta estar interiorizada, me gusta saber, me gusta aprender mucho y por qué no, a través de estos encuentros poder llevárselo también a la población para que no tengan solamente una sola campana que sabemos que viene de los que pagan la tinta, que son siempre los mismos, ¿no? Y de los que manejan los medios de comunicación. Pero una de las cosas, quiero hacer una salvedad, porque generalmente te suelen decir, pero si tu misión solamente son los niños, ¿por qué te estás yendo para el lado de lo hablo de manera personal, ¿no? Para el lado de la política, o por qué estás por este lado, o por qué vas por este, porque desgraciadamente funciona de esa manera, porque todo desgraciadamente es político, político económico, de reducción poblacional, de castración poblacional y de acuerdos o cláusulas, corregime si me equivoco, Gustavo, de acuerdos o cláusulas que se le pidan que el fondo o los fondos de inversión o los prestamistas ponen a disposición de los gobiernos, de los cuales hay que cumplirlas, ¿no? Y ahí están los niños, ahí está lo que están pagando hoy día. Son, desgraciadamente, son rehenes de un montón de situaciones de las cuales no pidieron absolutamente nada. Y sin embargo, son el centro neurálgico del acoso, del abuso, de la vulneración constante, y bueno, sin contar lo que son la gente de la tercera edad, ¿no? No sé si coincidimos en en lo que te acabo de comentar. Espero haber sido un poco clara, no sé si lo fui. Por supuesto que cualquier persona que aborde la temática de la infancia, indefectiblemente tiene que incursionar en el tema político, en el tema económico, en el tema educativo, en el tema sanitario, en el tema geopolítico, Político. porque en definitiva los niños, al igual que los mayores, están totalmente condicionados por esas múltiples fuerzas que operan en la vida de un país y en la vida de la gente. Así que es ineluctable que tenga que hablarse de estos temas cuando se habla de niños. Tú me estabas preguntando cómo veía Argentina y me lo preguntás desde el punto de vista de una persona que se preocupa por los niños. Desde esa perspectiva, desde esa proyección de futuro respecto a los niños, desastroso, desastroso. Se está sacrificando a los niños en aras de una agenda discriminatoria, plutocrática, colonialista y extranjerizadora. Lo mismo que sucede en En Uruguay, Uruguay. que quede claro, lo mismo que sucede en Uruguay, pero además de forma totalmente confesada, forma totalmente confesada. Yo estaba ahora hace un ratito mirando un video de un análisis de la política argentina, de la política económica, de esos nubarrones
negros que tiene el horizonte a cortísimo plazo Ujú. Argentina con respecto al fracaso total y absoluto de un modelo que prioriza los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, los intereses de los países colonialistas y de un presidente que se comporta como un verdadero apátrida. ¿Mm? Totalmente de No acuerdo. porque el nuestro no se comporte de la misma manera, siempre hago el mismo paralelismo, pero tal vez la forma en que lo hace el presidente de ustedes es más obscena, es más impúdica, Qué es más excelente palabra altisonante. utilizaste, obsceno. Eso es lo que yo Ahí utilizo está. muchas veces, porque no hay nada como, no, en adjetivaciones, como veníamos hablando, eh, no hay nada eh, tan bruto, por llamarlo de alguna manera muy vulgar, que la palabra obsceno. Ya es tan descarado todo, tanto de mi parte, como te comentaba antes. Bien sabés que en el gobierno anterior también tuvimos un montón bueno, fue el que nos llevó a hacer ratas de laboratorio con las vacunaciones masivas de líquidos experimentales, ¿no? Y, al introducir la agenda woke, que ya venía plasmada desde otros gobiernos anteriores. Por eso mucha gente me dice, pero no tiene que ver nada de lo que es político. Sí, desgraciadamente tiene que ver porque son cuestiones que están financiadas por los políticos que acataron esas cláusulas y que hasta el día de hoy las siguen padeciendo las familias, la sociedad. Y creo que viene como, no que viene, es la ruptura de la familia. Creo que eso es lo que fue lo que buscaron siempre y lo que en cierto modo consiguieron. Hoy día las familias ya no son familias, están desmembradas, Gustavo. No sé cómo estará Uruguay allí. Creo que quizás un poquito mejor, no lo sé. No, no, Tati, hay un ataque constante, un ataque profundo, estratégico, subrepticio en algunos momentos, contra la familia constitucional uruguaya, que es, por supuesto, la familia heterosexual. Ujú. La Constitución de la República consagra un sistema por el cual eh, debemos entender que se basa en la familia heterosexual. Dice la Constitución de la República en el capítulo segundo, la familia es la base de nuestra sociedad. Queda. El Estado velará por su estabilidad moral y material para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad. Y el 41 dice, el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres. Padres. En los dos artículos, lo que subyace es la familia con potencial Ple- procreativo Efectivamente. y la familia con potencial procreativo natural es la familia heterosexual, mamá y Papá. papá. ¿Mm? Que quede bien claro. Todas las leyes de ideología de género que introdujo el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, Ujú. hombre del Foro de Davos, de la masonería, de la Agenda 2030, Eh, fue inconstitucional y atentatoria de la célula básica de nuestra sociedad, que es la familia heterosexual. Lo mismo sucede acá, en mi país, Gustavo. Estas nuevas políticas públicas, viste que pareciera que le ponen el nombre de política pública y todo es como que tiene otro color u otra impronta para la sociedad. Y en realidad para mí es un enmascaramiento de cuestiones que son plenamente criminales.
cuando se trata de ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando se introduce acá en mi país, fue en el año 2015, lo fueron poniendo muy de a poco para, como un experimento más de Tavistock, digamos, ¿no? Manipulación de masas, y lo fueron haciendo de una manera muy sutil, como para que las personas no se vayan dando cuenta, como para que sea algo normal, para que la gente normalice lo antinatura, lo anormal, en donde hoy día se está viendo, por ejemplo, no me quiero desvirtuar, pero sí, no lo digo ahora, seguramente me voy a olvidar. En mi país, no sé si vos sabías que se había dicho al principio, son todos comunicados oficiales, o sea, nada salió, ningún tipo de decreto, ni ley, ni nada por el estilo, ¿no? Donde se prohibían hormonizaciones, donde se prohibían ideologías de género, donde no adherían a la Agenda 2030, donde no adherían a una cosa o a la otra. Pero cuando nos dimos cuenta, estamos dentro de la Agenda 2030, estamos dentro del Acuerdo de París, estamos dentro de todo lo que es el Fondo Verde para el Clima, estamos dentro de la huella de carbono, estamos... Y yo dije, pero ¿por qué la gente no puede ver todo eso? Contámelo vos como político, como papá, como hombre, que yo quizás no lo puedo ver, o sí lo puedo ver, pero quisiera que vos lo hagas, me lo cuentes. ¿Qué le pasa a la gente que no puede razonar? Eh, Porque pareciera que si no existiera por ejemplo, aquí en Argentina, si no existiese una oposición, que tiene que estarla, por supuesto, la resurgen, la ponen enseguida en auge, porque si no se caen y se les cae toda la estantería o todo el circo armado. Bien, la parafernalia que tiene la élite, esa élite que se preocupa fundamentalmente por profundizar el control sobre la humanidad, Ujú. en tanto y en cuanto la diferencia de la integración, de la cantidad de integrantes es abismalmente superior el ciudadano común, la humanidad, que las familias plutocráticas dinásticas, entonces tienen que tener el control de esa humanidad. Y el control de esa humanidad pasa por una estrategia muy vieja que es divide y reinarás. Entonces nos tienen que tener totalmente divididos. Pero además de divididos, nos tienen que tener controlados. Y la tecnología, la neurociencia y todo lo que se vincule a adelantos están financiados por esa élite. Consecuentemente, siempre tendrá como teleología esos adelantos el control. Hay toda una parafernalia de carácter académica, política, cultural, educativa, periodística, de lavado de cerebro. Tú mencionaste al Tavistock, tal vez uno de los laboratorios psicosociales más importantes, no el único. Sí. Toda la estrategia que vivimos con la pandemia fue una estrategia de terror comunicacional. Cuando recién se instala la conspiración, lo que tenemos es un tsunami periodístico de aterrorizamiento, la doctrina del shock, para poder inhibir la capacidad analítica del ser humano. Todo, yo lo padecí también. Yo tuve una etapa, y lo he dicho abiertamente, con la pandemia en el que quedé con mucho temor y al cabo de unos días y con la reflexión de mi hija, con el apoyo de Claro. mi hija, que estaba estudiando, que estudia todos esos temas, rápidamente salimos y salimos a la lucha. Pero, claro, los pueblos hay interés en manejarlos. Además, no te olvides que la educación en todos estos países sometidos a la dependencia financiera, Y a a la la deuda. dependencia educativa, a la deuda, el Banco Mundial cuando envía dinero, envía a los técnicos. Es más, un porcentaje muy importante de los préstamos es para pagar a los técnicos extranjeros que vienen a adoctrinar. Además, normalmente son técnicos gringos que vienen a adoctrinar lo que ellos perciben como sudacas. Claro, tal cual. Exactamente. Y han degradado.
han degradado la educación de los países periféricos, la han dogmatizado, la han pervertido, la han pervertido. Y bueno, esos son los motivos por los cuales una mayoría importante de nuestros compatriotas tienen una percepción diferente a la nuestra. Y se alinean en lo que son las directivas, en lo que son los paradigmas nefastos, interesados de la élite. Y por eso, en este momento, por ejemplo, en el plano de la sexualidad, el tema de la homosexualidad, el tema del transgénero, el tema de las mutilaciones, el tema de la enseñanza con perspectiva de diversidad, Sí, el tema de la aceptación de un constructo perverso que subvierte la realidad biológica, la realidad objetiva, campea por nuestros centros educativos, desde los preescolares hasta los universitarios. Bueno, todo responde, por supuesto, a una estrategia de dominación. Y lo que más llama la atención es que en los ámbitos que históricamente fueron resistencia a la dominación plutocrática, hoy son polea de transmisión de esos absolutamente paradigmas de acuerdo. plutocráticos. Exacto. Absolutamente de acuerdo. Vos, trajiste recién a colación el 2020 y viene también a lo que lo comento acá porque quizás sirva para reflexión de otras personas. A mí también me pasó lo mismo que te pasó a vos y quizás a muchos de los que están del otro lado. Al principio nos invadió un terror a lo desconocido, a lo que no se sabía qué es lo que era. Y yo digo siempre en tono jocoso, de, qué suerte que me encerraron, por lo menos los primeros 15 días, como para ponerme junto con mi marido a investigar y a ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque no nos cerraba por ningún lado. Y muchas personas me tienden a comentar, pero ¿por qué comentás siempre y volvés al 2020? ¿Por qué el 2020? ¿Por qué siempre volvemos? Porque la gente se olvida. Y si uno se olvida de lo que pasó, está condenado a repetir historias. Correcto. El 2020 marcó un hito histórico en las estrategias de dominación. Claro. Se apeló a una nueva modalidad con carácter además mundial Ujú. y con complicidad de potencias que escenifican signos ideológicos diferentes. El 2020, para quienes tratamos de impulsar y generalizar la teoría de la cleptocorporatocracia, es decir, ese poder elitista que está por encima de los estados, de las religiones, de la filosofía, de los intereses soberanos, y que responden simplemente a la ambición de poder y control total y absoluto, tomamos al 2020, tomamos la conspiración de la pandemia como una metodología que se consagró como la más eficiente de las que se haya tenido hasta el momento. A partir del 2020, como consecuencia de esa conspiración, se logra el paso más importante en la agenda del reseteo internacional, del gran reset del Foro de Davos, que es la digitalización. Digitalización. La digitalización que avanzó como un tsunami a partir de la pandemia y que obviamente estaba entre los objetivos de la misma, Sí, ni hablar. es el sometimiento del hombre al poder de la tecnología plutocrática manejada obviamente por los tecnócratas al servicio de la élite. En este momento, con la digitalización,
vamos camino al tecno-feudalismo plutocrático. Los políticos, cuando de tecnología se trata, delegan las potestades gubernativas, las limitadas que tienen, ¿verdad? Sí, sí. Las otras están en manos de las agencias calificadoras de riesgo. Pero las limitadas que tienen lo delegan en los tecnócratas. Y los tecnócratas son simples operadores calificados de esa élite. Consecuentemente, en este momento, la tecnología es la herramienta de la élite. La tecnología logró la sustitución de la espiritualidad por la digitalización, como lo decía Klaus Schwab, Schwab, como lo propagandeaba Yuval Noah Harari. Harari. Y hoy por hoy entonces ya todo es digital. Falta el gran paso que es la moneda Moneda. digital de Banco Central. Cuando se llegue a esa situación, la élite entonces habrá ganado por goleada. Ya está ganando, ya estamos perdiendo por unos cuantos goles en contra, pero la goleada total, la goleada histórica, sucederá cuando se establezca la moneda digital de Banco Central. Y esto no es nuevo, esto es una estrategia ya urdida a los finales de la década del 1969, siglo pasado. Ya había material geopolítico escrito por Zbigniew Brzezinski, por Henry Kissinger, entre otros grandes operadores plutocráticos a nivel internacional. Pero hoy es un tsunami imparable. Y por supuesto, los gobiernos títeres de la Agenda 2030 lo que están haciendo es, primero, darle el carácter de imparable y, en segundo lugar, profundizándola. Yo vengo de una comisión en la que compareció el presidente de la agencia que se encarga de manejar toda la temática digital del país. Y vengo de escuchar a un diputado de uno de los partidos del PUNOM, del Partido Único del Sí. Nuevo Orden Mundial, de pedir ingentes recursos económicos en el presupuesto para la digitalización y para la normativización de la digitalización. Porque también es cierto que con la digitalización se han creado algunos espacios inconvenientes para la élite que quieren precisamente tapar espacios de libertad, tapar con la normativización. Esa normativización que, por ejemplo, en el plano periodístico ha llevado a que el gobierno de Orsi, un gobierno agendista, un gobierno que quiere el totalitarismo elitista, piense, por ejemplo, en la censura de la fake news, la Bueno, censura previa de todo lo que se vaya a hablar. Ya bueno, está, en el proyecto Argentina de ya ley está. ya, En Argentina ya es ley. bien. O sea, no ¿Por qué? podemos, Bueno, porque, lo crearon hace un par de, 1 o 2 meses atrás, donde se llama patrullaje cibernético y de redes sociales, a donde ellos tienen la potestad o sea, le dieron potestad a la Policía Federal o a cualquier policía, plena potestad para allanamientos sin orden judicial ni nada por nada que se le parezca, para requisar las casas y invadir espacios privados. Y lo peor del caso, que sin tener, aunque solo sea una sospecha, con una presunción es suficiente. Que si, por ejemplo, estoy yo acá hablando con vos ahora y seguramente afuera están golpeando porque estoy en una reunión de Zoom, termino el Zoom si es que me dejan y
vienen y me llevan computadora, me llevan todo porque es una presunción que ellos toman previo a tener que estar encarcelada como mínimo 10 horas. Así Tati, funciona este país. la digitalización No solo en la es, digitalización, esto es parte de la nueva modificación y de los poderes que se le dio a la policía en mi país, en bien, Argentina. O sea, hoy día no, te lo voy a enviar después porque no sé si te lo mandé, pero no podríamos estar hablando en este momento o en una red social, un ejemplo, sea Instagram o cualquiera, donde incluso hay gente que ha ido presa por expresar lo que pensaba dentro de una plataforma, porque no le gusta al gobierno de turno. Y a mí no me gusta ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, pero no podemos tener esa libertad de expresarnos de como cualquier ser humano debería poder hacerlo, porque tenemos ese tipo de sanciones. Yo lo veo en las personas grandes. Imagínate vos en los adolescentes, o los no tanto, que tienen, ya son mayores tienen 18, en donde en Argentina bajaron la ley de imputabilidad, donde quizás por desconocimiento, por supuesto, pueden llegar a enviar algún tipo de mensajes en tono de broma o lo que fuera hacia otro compañero y terminan en una situación sumamente engorrosa. Así estamos en este país. O sea, si a vos te pusieron, te dijeron, ojo Gustavo con tal cosa, bueno, acá directamente no dijeron, ojo, fíjate con esto, no, ahora va a funcionar de esta manera. Y la manera es esta, si decís algo que va en contra del gobierno, lo primero que van a hacer es sacarte tus pertenencias sin orden de un juez, solamente por una presunción que alguien haya, porque tenemos una caterva de trolls dando vuelta de ciber trolls, no sé cómo llamarlos, que están pululando por las redes. Así que así estamos, Gustavo. No me la, quiero. digitaliz- Sí, la decime, decime. digitalización, la digitalización es, o mejor dicho, tiene un componente fundamentalmente judeo-sionista. Sí, totalmente de acuerdo. A ese punto quería llegar. Gracias por leerme el pensamiento. Sí, el Estado de Israel tiene una organización militar llamada Unidad 8200. La Unidad 8200 es una de las unidades más complejas y con mayor irradiación, captación territorial, internacional, jamás conocida. Funciona de la siguiente manera. En las universidades públicas y privadas, en las que precisamente el sionismo tiene total influencia y control, tiene agentes cazatalentos. Por ejemplo, en la ORT, Ujú. cuando un estudiante, cualquiera sea su nacionalidad, se destaca, pero se destaca en forma acentuada. Los cazatalentos de la 8200 inmediatamente tratan de estimularlo, contextualizarlo, continentarlo y terminan ofreciéndoles becas para Israel. Y lo mandan primero a universidades, si se quiere, civiles. ¿Sí? Pero luego, si la persona pasa los distintos tests que se les hace, tratan de integrarlo a
la unidad Ocho mil. 8200, que es una unidad militar. Militar. Bien, a nivel de el complejo corporatocrático occidental, que un postulante a un trabajo en una importante corporación tenga en su currículum el pasaje por la 8200, le otorga un puntaje prácticamente indesafiable. De manera tal que en las grandes corporaciones internacionales, los postulantes que tienen su pasaje por la 8200 normalmente son los tomados para esos puestos, puestos calificados, puestos que los vinculan a todo el tema tecnológico Lógico. y que en este momento es el trabajo más calificado y el que además lo pone en contacto, si se quiere, con los datos más sensibles de una empresa. Lo que no se dice es que cuando se sale de los 8200, se sale bajo un estatuto militar. Para decirlo más claro, el becario que pasó por los 8200 es un militar israelí, es un agente israelí, es un agente que debe su lealtad a la 8200. La gente dirá, ¿a dónde apunta el doctor Salle? Apunta a lo siguiente. Si Juan González, argentino, pasó por la 8200 y luego Juan González viene a YPF, si la 8200 requiere un dato sensible de la YPF, llama por teléfono a Juan González y le dice, Juancito, necesito tal dato, que es un dato confidencial, un dato secreto, un dato sensible de YPF. Y Juancito está Obligado. a, obligado a pasarle ese dato. Es decir, en definitiva, tienen una red de espionaje que es absolutamente Incalcul- inconmensurable, Incalculable. incalculable, indescifrable. Que quede claro. Prácticamente, yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente que va a ver este video nunca en su vida escuchó hablar de la unidad 8200, salvo los que nos sigan. Así es. Gustavo, no voy a dejar pasar este momento, porque justo estabas nombrando la 8200 y, y quiero saber tu opinión, por más que te he visto en otros programas por YouTube de streaming, el último que te vi fue con Luengas, y la verdad bueno, quisiera que me lo puedas explayar en mi humilde lugar y quiero saber cuál es tu opinión eh, con respecto a esta alianza que parece inquebrantable, que forjó, no los argentinos, que forjó el gobierno argentino, que es muy distinto al pueblo argentino, porque a mí hay cosas que no me representan. Las feministas no me representan, las pañuelo verde en Argentina pro aborto no me representan. Hay muchas cosas que a los argentinos no nos representan, pero se forjó una alianza a través de una mentira muy grande que fue la oposición a la Agenda 2030. Y sabemos que la Agenda 2030 es la destrucción, como hablábamos al principio, de la familia, la destrucción el impulso de la infertilidad, el impulso de armas biológicas para los menores y si es posible para los adultos mayores también. Sabemos que es muy amplia la Agenda 2030 con todas sus metas y sus 17 objetivos, ¿no? Pero
quisiera tu observación desde el punto de vista, porque casualmente mi gobierno, el gobierno argentino, al cual yo no voté, no voto hace 20 años, soy realista y lo digo siempre, formó una alianza muy estrecha con el Estado de Israel, con Estados Unidos y con... Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y no me gusta para nada, y que es con la secta de los, con los Lubavitch, perdón. Ujú. Chava Lubavitch. Van a pagar muy caro, van a pagar muy caro esa alianza, eh, la van a pagar con sangre y a largo plazo no sería extraño que tuvieran que vivir el calvario que está viviendo el pueblo semita Semita palestino. palestino. No sería extraño que a largo plazo viéramos en la Patagonia episodios como la Franja de Gaza. Más claro no puedo ser. Peligro, alerta, tomen medidas. Este es el momento. Vos sabés, Gustavo, que hay algo que a las familias y a los padres que no estamos fanatizados, que logramos tener un poco de razonamiento lógico, cuando se ve esa alianza con, porque es una secta los Lubavitch, eh, y, y se encontraron tantos restos de sangre, de niños, donde había habido tráfico de niños. No fue un caso aislado, salió en la mayoría de los portales. Yo no puedo entender cómo a un padre ese tipo de cosas, más allá de su voto, ¿no? Hacia el presidente, cómo eso no lo logra conmover. O sea, hasta cuándo, o sea, cuánto está intervenido psíquicamente para no poder eh, ponerse en el lugar un segundo como padres y decir, ¿y si esos niños son nuestros? ¿Y si fuera mi hijo? ¿Y si fuera, desaparecen 16 millones de niños al año? Y sabemos que van, que pasan por este tipo de lugares. Eso es lo que me aterra. Yo veo una población adormecida, una población anestesiada. No lo he visto nunca en casi 50 años. Entonces, eh, ¿estoy fuera de foco? ¿Vos lo ves de esa misma manera? Sí, y tengo el mismo estado emocional que tú en el sentido de frustración, en el sentido de desazón, Sí, de incertidumbre. Y honestamente me preocupa porque veo que con la manipulación izquierda-derecha, esas fuerzas, esas fuerzas logran eficacia total en su estrategia, eficacia casi indesafiable. Entonces, y lo experimento aquí en el Parlamento todos los días. Hoy, cuando fui a la comisión esa y se hablaba del mundo digital, y se hablaba de los adelantos tecnológicos, y se hablaba loas de todo ujú, ello, el único que dejó constancia de que era una estrategia, una metodología y toda una parafernalia eh, plutocrática, fui yo. Los otros diputados, tanto los que podríamos reputar de izquierda como de derecha, siguiendo esa manipulación perversa, aplaudían. Como aplauden la Agenda 2030, por supuesto, ¿no? De tal cual. eso se trata. Entonces, nos viene en resumidas cuentas la desesperación. Nos embarga la desesperación. Vos sabés que ese sentimiento es algo que creo que eso y la incertidumbre son dos sentimientos que son muy fuertes, sobre todo cuando se lucha por los niños, por la familia, por dejarles
un futuro relativamente, que no sabemos, que es incierto, porque tenemos tanto de un lado y del otro que no sabemos qué es lo que va a suceder, por eso hablaba de incertidumbre, ¿no? Sobre todo también con toda la información que los adolescentes y los niños están absorbiendo a través de los colegios donde los pervierten, del otro lado una franja de adolescentes que entienden de esto y se sienten aislados o solos. Eh, Hay muchos frentes para ir frenando o ir viendo para qué lado salimos, ¿no? Creo que graficaste muy bien esta última frase, Gustavo, cuando decís que es desesperación, porque por ahí muchos te dicen, pero no te preocupes porque total, si tiene que pasar, pasará y esto va a suceder y esto, y hay cosas que uno no la puede concebir como ser humano, ¿no? Y además, no es que vaya a suceder por obra de la casualidad, sucede por obra de la causalidad, Salida. de la premeditación, de la preparación del plan, de la conspiración, de respirar juntos entre los plutócratas, entre los operadores de la plutocracia, de respirar juntos para urdir un plan que luego bajan a tierra y lo hacen totalmente operativo, plasmando en realidad lo que antes estuvo en su intelecto, en su psiqui. Gustavo, sé que estás con un montón de trabajo, el cual valoro y muchos que estamos en estas filas, valoramos sinceramente y de corazón, porque para pararse en el Parlamento y para poder exponer de la manera que lo has hecho, lo hiciste vos como también Nicole, es digno de admiración y de respeto. Así que bueno, de este lado siempre vas a encontrar a alguien donde poder expresarte, donde poder hacer llegar el mensaje, ¿no? Y si tuvieras que dejarles un mensaje a la población dentro de esta incertidumbre y esta desesperación, sé que es complicado, ¿no? Pero bueno, No, 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 ¿cuál no es sería? complicado. Lucha tenaz, continua, valiente, tesonera contra la Agenda 2030, la agenda de la perversidad, la agenda de la degeneración, la, la agenda totalitaria, dictatorial, destructora de la familia, destructora de los valores tradicionales que informan a la sociedad argentina, a la sociedad uruguaya. Sí. Así que mm, no bajar los brazos, aun cuando el enemigo sea tan gigantesco. Gustavo, muchísimas gracias por todo este tiempo. Te envío un abrazo enorme, otro para Nicole. Igualmente para ti, Así que, bueno, igual. espero que te encuentres bien y seguramente vamos a tener otra charla como esta. Gracias, Gustavo Siempre a Serra. las órdenes, un abrazo grande, muchas gracias y nos estamos